Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y análisis de dramas turcos. Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante, lleno de sorpresas maravillosas y por supuesto una buena dosis de drama turco para mantenernos al filo del asiento. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones, un tema que ha estado resonando en la comunidad dramalover como un eco lejano, alimentando debates apasionados, encendiendo la imaginación y, seamos honestos, rompiendo algunos corazones en el camino, la intrincada, fascinante y a menudo misteriosa relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, la pareja que incendió nuestras pantallas con su química electrizante en la inolvidable Kara para Aşk, y que desde entonces se ha convertido en un anhelo constante para muchísimos de nosotros. Prepárense porque lo que les espera es mucho más que un simple análisis de rumores. Vamos a emprender un viaje épico a través del tiempo, explorando cada rincón de su colaboración profesional, analizando cada mirada robada, cada gesto sutil y cada declaración pública. Desentrañaremos el significado oculto detrás de ese adiós entre lágrimas del que habla el título, un adiós que resuena con la fuerza de un trueno en el mundo de los dramas turcos. Pero no se alarmen, mis dramalovers, porque en este universo de especulaciones, no todo es lo que parece a simple vista. O quizás sí. La verdad, como una joya escondida, se revelará solo a aquellos que permanezcan hasta el final de este vídeo. Pero antes de aventurarnos en este laberinto de conjeturas, secretos a voces y verdades a medias, quiero recordarles algo crucial, algo que define la esencia misma de este canal. Si son almas nuevas en este rincón de Internet, si sienten la misma pasión desenfrenada que yo por los dramas turcos, si les encanta el chisme jugoso que se cuece detrás de las cámaras y si disfrutan de los análisis profundos de nuestras parejas favoritas, no titubeen ni un segundo y suscríbanse ahora mismo. Y lo que es aún más importante, activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les garantizo con la mano en el corazón, que no se arrepentirán. Únanse a esta gran familia dramalover que crece y se fortalece día a día, unida por el amor al drama, la emoción y las historias que nos tocan el alma. Ahora sí, con el entusiasmo a flor de piel y la lupa en mano, pongámonos manos a la obra. Adiós entre lágrimas Engin y Tuba, un final inesperado. Con solo leer el título, la imaginación se dispara y ya tenemos material para una telenovela completa. ¿Pero cuánto hay de verdad en todo este drama? ¿Cuál es la fuente de este rumor persistente que se niega a desaparecer? Y lo más importante de todo, ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que esta pareja icónica vuelva a encender nuestras pantallas y revivir esa magia que nos cautivó? Para comenzar esta exploración, es fundamental recordar el impacto sísmico que tuvo Kara para Aşk en el panorama de los dramas turcos. La química entre Engin y Tuba no era simplemente buena, era arrolladora, palpable, casi se podía sentir la electricidad en el aire. Sus miradas intensas, sus sonrisas tímidas que revelaban un mundo de emociones contenidas, la forma en que sus personajes se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar. Era magia pura, una alquimia que trascendía la pantalla. No es sorprendente entonces que desde el final de la serie, una legión de fans haya soñado con verlos juntos también fuera del set, compartiendo sus vidas y construyendo una historia de amor real. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y matizada. Tanto Engin como Tuba siempre han sido celosos guardianes de su vida personal, protegiéndola con una armadura de discreción. Rara vez se aventuran a hablar de sus relaciones sentimentales y siempre han evitado alimentar los rumores, conscientes del poder de la especulación pública. Y es aquí donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante. Porque a pesar de su reserva, a los fans, con la astucia de un detective y la pasión de un enamorado, siempre han encontrado pequeñas pistas, gestos sutiles que podrían ser interpretados de mil maneras y coincidencias sospechosas que alimentan la llama de la esperanza y mantienen viva la fantasía de un romance secreto. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista memorable en la que Tuba, con una sonrisa cálida y sincera, declaró que Engin era uno de sus mejores amigos y que lo admiraba profundamente como actor, resaltando su talento inigualable y su profesionalismo impecable. O aquella ocasión en la que Engin fue visto discretamente entre el público, asistiendo a una obra de teatro protagonizada por Tuba, mostrando su apoyo y admiración por su compañera de reparto. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, que sumados y analizados con lupa, hacen que la idea de una relación que va más allá de la simple amistad no parezca tan descabellada ni tan improbable. Pero, ¿qué hay del adiós entre lágrimas?
Aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de las especulaciones sin fundamento, los chismes de pasillo y las fuentes no confirmadas que proliferan en los medios de comunicación turcos. Algunos periódicos y revistas del corazón han publicado artículos sensacionalistas afirmando que Engin y Tubasi tuvieron un breve pero intenso romance después de la conclusión de Kara para Aşk. Un romance que floreció en la intimidad pero que finalmente no logró prosperar debido a sus apretadas agendas, sus compromisos profesionales y la dificultad inherente de mantener una relación a distancia, con los viajes constantes y las exigencias de sus carreras. Otros rumores, más cautelosos y matizados, apuntan a que, si bien existió una conexión profunda y auténtica entre ellos, una atracción mutua innegable que iba más allá de la simple camaradería, ambos tomaron la difícil pero madura decisión de priorizar su amistad y su desarrollo profesional, conscientes de que una relación amorosa en ese momento podría poner en riesgo la valiosa relación que habían construido. Y es aquí donde entra en juego la parte más dramática, la que evoca la imagen del final inesperado. Porque, según estas fuentes anónimas, la decisión de separarse, de seguir caminos diferentes, fue extremadamente dolorosa para ambos, dejando una huella imborrable en sus corazones, de ahí la referencia a las lágrimas en el título del vídeo. Ahora bien, es fundamental abordar toda esta información con un escepticismo saludable y una mente abierta. Como les advertí al principio de este vídeo, Engin y Tuba son personas extremadamente reservadas y nunca han confirmado ni desmentido explícitamente estos rumores. Por lo tanto, todo lo que sabemos o creemos saber, se basa en especulaciones, fuentes anónimas que se esconden en el anonimato y la interpretación subjetiva de pequeños gestos y coincidencias que podrían significar cualquier cosa. Pero, ¿por qué este tema en particular sigue generando tanta expectación, tanta fascinación y tanta controversia en la comunidad drama lover? Creo que la respuesta, en su esencia, es sorprendentemente simple: la gente en el fondo de su corazón anhela creer en el amor verdadero. Y cuando ven una pareja con tanta química y complicidad en la pantalla, una pareja que transmite una conexión tan profunda y auténtica, es inevitable que proyecten sus propios deseos, sus propias fantasías y sus propias esperanzas en ellos. Además, la historia de Engin y Tuba es un ejemplo paradigmático de cómo la ficción puede influir en la realidad, difuminando los límites entre lo que es real y lo que es producto de nuestra imaginación. Durante meses, sus personajes en Kara para Aşk nos hicieron creer en el amor incondicional, en la posibilidad de superar cualquier obstáculo por grande que sea y en la fuerza transformadora de la conexión entre dos almas gemelas. Y es increíblemente difícil, incluso para los más escépticos, separar esa imagen idealizada de los actores que les dieron vida, de Engin y Tuba como individuos. Pero volviendo al tema central, al corazón de este misterio, al adiós entre lágrimas, creo que es fundamental recordar que las relaciones humanas, ya sean amorosas, de amistad o profesionales, son intrínsecamente complicadas y están sujetas a una infinidad de factores imprevistos. Y a veces, por mucho que queramos que algo funcione, por mucho que nos esforcemos en mantener viva la llama, simplemente no es posible. Las razones pueden ser múltiples y variadas: incompatibilidad de agendas, diferentes prioridades en la vida, miedos irracionales e inseguridades personales. Lo verdaderamente importante en última instancia es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, tener la valentía de enfrentar la verdad y tomar la decisión que sea mejor para ambos, incluso si eso implica decir adiós, cerrar un capítulo y seguir adelante. Y si ese adiós viene acompañado de lágrimas, de tristeza y de nostalgia, no hay absolutamente nada de malo en ello. Las lágrimas son una forma legítima de expresar nuestras emociones, de liberar el dolor acumulado y de cerrar un círculo para poder comenzar uno nuevo. Entonces, después de este análisis exhaustivo, después de haber explorado todos los ángulos posibles, ¿qué podemos concluir realmente de todo esto? ¿Hubo o no hubo un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad, como les dije al principio, es que no lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos con absoluta seguridad es que existe una conexión innegable entre ellos, un respeto mutuo palpable y una amistad sincera que ha perdurado a lo largo del tiempo, resistiendo las pruebas y tribulaciones de la fama y la atención mediática. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos conocer todos los detalles íntimos de su vida personal para apreciar su talento, para disfrutar de su trabajo y para celebrar la magia que crean cuando están juntos en la pantalla. Tal vez la química explosiva que vimos en Kara para Aşk fue simplemente eso, magia, un fenómeno único e irrepetible que no tiene por qué trasladarse necesariamente a la vida real.
Pero si en algún momento del futuro Engin y Tuba decidieran sorprender al mundo y darle una nueva oportunidad al amor, sería sin duda la noticia del siglo. Mientras tanto, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando personajes que nos roben el corazón, que nos hagan reír y llorar y que nos recuerden el poder transformador del amor verdadero. Y hablando de sueños y fantasías, ¿qué les parecería, mis Drama Lovers, ver a Engin y Tuba protagonizando una nueva serie juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Un drama romántico épico? ¿Un thriller de suspense con giros inesperados? ¿Una comedia ligera y divertida? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan, qué ideas tienen y qué tipo de personajes les gustaría verlos encarnar. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores, las especulaciones y las fantasías que rodean a esta pareja icónica. Recuerden que la vida es demasiado corta para no soñar y que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. En resumen, hoy hablamos sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, explorando los rumores persistentes de un posible romance secreto y su supuesto adiós entre lágrimas. Analizamos la química innegable que mostraron en Kara para Aşk y la dificultad inherente de separar la ficción de la realidad. Llegamos a la conclusión de que aunque no sabemos con certeza qué pasó realmente entre ellos, existe una fuerte conexión y una amistad duradera que ha resistido el paso del tiempo. Gracias, mis adorados Drama Lovers, por acompañarme una vez más en esta aventura. Espero que este vídeo les haya entretenido, les haya hecho reflexionar y les haya dejado con ganas de más. Recuerden que este canal es su espacio, su refugio para compartir su pasión por los dramas turcos y para conectar con otras personas que comparten sus mismos gustos y emociones. Ahora es su turno. Quiero leer sus comentarios con avidez. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba además de una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva serie? No se corten. Compartan sus ideas, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante. Si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ayúdenme a llegar a más Drama Lovers en todo el mundo y a construir una comunidad aún más grande y unida. Y recuerden siempre: el drama siempre es mejor cuando se comparte con amigos. Hasta la próxima, mis adorados Drama Lovers. Les mando un beso enorme lleno de cariño y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden seguir soñando, seguir creyendo en el amor y seguir disfrutando de los mejores dramas turcos. Adiós.